acuerdo, ¿eh? No me acuerdo más. No. De eso yo no he visto. No era mi competencia por lo demás, ¿no? ¿Usted tuvo conocimiento que en dicho proceso la imputación contra Jorge Ávila Rivera fue haber recibido la suma de $4.000 americanos para retractarse de su sindicación contra Ollanta-Humala-Tazo en el proceso penal por el caso Madre Mía? En ese momento es lo que se decía, pero luego, posteriormente, con motivo de esta investigación de la comisión, he revisado el expediente de la materia y por eso es que dije que este señor negó eso en su conjunto de ese proceso. Nada más. Negó. No sé más. Colega Yenka, toma adelante. Señor presidente, muchas gracias. En relación a la pregunta anterior sobre la declaración del testigo CR20, nuestro invitado, el señor juez supremo San Martín, nos dice que no solamente se toma en cuenta el factor de la coherencia, ¿no?, sino que existieron otros, ¿no?, otras declaraciones que lo contradecían, que lo desacreditaban, y que existía la prueba material, y hace un énfasis, ¿no?, sobre la prueba material. Yo quisiera pedir, señor presidente, que nos pueda decir cuáles eran esas otras declaraciones en relación a lo que decía el testigo CR20, nos la mencione, y cuál es esa prueba material a la que nos hace alusión, ¿no?, con tanta importancia, y también hacer una referencia, señor presidente, en relación a la compra de testigos. No solamente había una mención, como lo dijo acá la jueza Cano, había un video. El video estaba en el expediente, en los actos, y aquí nos han dicho que han revisado todo, ¿no? Y como dijo la jueza Cano también, que basta que estuviera en el expediente, tenía que ser revisado por el fiscal Cubas Villanueva, por la Sala Penal Nacional, por el fiscal supremo de aquel entonces, y con mayor razón con la Sala Suprema, si es que ellos habían revisado. Muchas gracias. Que no responda a la pregunta, por favor. Gracias. Primero, la doctora Cano no es fuente de derecho, en primer lugar. En segundo lugar, sobre ese punto, como bien muy se sabe, es un vídeo que tiene que ver con creo yo, con una investigación periodística, ¿no es cierto? Que si hay un vídeo. Pero más allá de eso, lo más importante, ese caso fue archivado, fue absuelto. Y destaco lo que dice el propio Ávila. Ya no había nada, él dice que no. Nada más digo eso. ¿Qué más quieren? Pues, no sé. Sobre ese caso, Sí. de que fue archivado. Sí. ¿Por qué fue archivado? No sé. Porque el juez, sí, para que se conozca ese tema. Porque el juez que tenía que investigar, en su momento, manifestó que eso ya estaba investigándose en otro proceso. Y por eso él archivó el tema. Y lo grave fue que al final nunca se investigó, porque simplemente visualizaron el video, que no lo recibieron como prueba, y por lo tanto, como no lo recibieron como prueba, eso, digamos, nadie lo valoró y quedó archivado, y ahí quedó, pues, finalmente. Perdón, Sí. no es así, Sí. no Okay. es así. He leído la sentencia del Tribunal Superior, he leído la Ejecutoria Suprema y dicen otra cosa. Pero en fin, eso a mí me va y me viene en términos jurídicos, porque lo importante es aquí que estamos valorando la versión de este señor. Sí. Y luego, después de que supuestamente recibió el dinero, han ocurrido declaraciones de él en el mismo proceso, ¿no es cierto? Sí, aclarando, porque acá en realidad se está dando de dos cosas diferentes. Una cosa es el juicio que hubo respecto a la compra de testigos en la parte que a Jorge Ávila se le dio dinero y a otras personas. Esta parte a la que yo menciono es justamente el que investigó el fiscal José Domingo Pérez respecto a una denuncia que en pleno juicio de compra de testigos, ese día siguen comprando los testigos y van hacia a un Banco de la Nación cerca a donde estaba la sede jurisdiccional, y ahí sacan un dinero del banco y se le entrega, y entonces a eso me refería yo, no al tema que usted está haciendo alusión. Pero sí. acá está la sentencia
y que hace un análisis del caso. No puede decir que eso se archivó en la policía, no, o en la fiscalía. No, aquí está la acusación. No, ahí, Yo no sé más. Listo. No dejamos tengo por qué el tema. saberlo. Ok, dejemos el tema. No, pero es que pues no se deje abierto. Aquí hay una sentencia absolutoria ratificada por la Corte Suprema. Cada uno en su momento, en ese caso, el fiscal que archivó esa denuncia, ya vino acá, ya preguntamos, entonces vamos a continuar con el tema que le compete a nuestro invitado. Adelante, congresista. Sí, señor presidente, pero habría que hacer una pequeña precisión también respecto a ese pronunciamiento en el proceso de compra de testigos. Ese pronunciamiento también es objeto de indagación en esta comisión para ver si existe o no algún tipo de irregularidad. Pero yo quería, por favor, pedirle, señor presidente, que nuestro testigo aquí presente nos pueda responder en relación a la versión, a nuestro invitado, perdón, a la versión del testigo CR20. Nos dice que en este caso hubieron otros testigos que lo desacreditaban, que nos precise cuáles eran esas otras versiones que desacreditaban, según su entender, lo que dijo en su declaración, y hace una alusión a la prueba material. ¿A qué prueba material se refiere en este caso, por favor, para poder tenerlo claro? Gracias. Para que nos respondas, señor César San Martín. Vuelvo a repetir, preguntas reiterativas, pero voy a precisar. Lo que ese testigo dijo, en términos de la prueba actuada, general, hay testigos que dicen que Ollanta no tenía nada que hacer en el tema. Ay, no se vea el expediente, pues. Y en segundo lugar, tenemos que precisar que lo que el señor Jorge Ávila dijo de lesiones no se condice con las que tiene, y luego los datos donde dice que fueron torturados, etcétera, no aparece. Eso es lo que aparece de la prueba, y eso hay que tomarlo en cuenta también. Nada más que eso. Sí, continúe con esta Vilcatoma. Gracias, señor presidente. Bueno, en este extremo quisiera dejar constancia, señor presidente, que en relación a la declaración del testigo CR20 no hay otras declaraciones que desacrediten lo que él dijo al haber presenciado los hechos. Y bueno, cuando hace alusión a la prueba material, no se está refiriendo tampoco al testigo CR20, sino se está refiriendo a que las lesiones que dice que tuvo el señor Jorge Ávila, producto de la tortura, no son reales porque no se condicen con el reconocimiento médico legal. Entiendo que se hace referencia. Quiero dejar en claro, ¿no?, que todo lo relacionado al testimonio del testigo CR20. Colega Zacarías Lapa, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Solamente una pregunta para hacerle a nuestro invitado a través de vuestro despacho. Le escuchaba a nuestro invitado señalar al inicio de que cuando terminó su exposición señaló de que este caso era una cosa juzgada, ¿no? Una cosa material. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, el invitado, ¿no?, es magistrado de carrera, ¿no?, como abogado le conocemos nosotros, y en este caso, específicamente en este caso, que esta comisión investigadora que está realizando, si nosotros como comisión, ¿no?, descubrimos nuevas pruebas, ya, y en ese sentido se podría reabrir este caso, esa institución jurídica que es cosa juzgada, se aparecen nuevas pruebas, nuevos indicios. Eso sería mi pregunta, señor presidente. Vamos. Para que responda, señor San Martín. Si fuese cosa decidida, en los términos que establece el código para la decisión del fiscal, desde luego basta nuevas pruebas para reabrir. Cuando es sobreseimiento, ya genera cosa juzgada. Ahora bien, la única posibilidad que entiendo yo, eso es un tema que ustedes valorarán, esta es una simple opinión que no tiene por qué comprometer su ilustre criterio, es considerar primero que estamos frente a un delito de lesa humanidad y que por tanto se aplican los criterios
que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el derecho internacional penal en la materia. En estos casos tiene que formularse lo que se llama un incidente de ejecución de anulación del sobreseimiento y sostener en los grandes principios que luego han sido positivizados por los artículos 17 y 20 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Son reglas que asumen principios de costumbre internacional, pero que tienen esa gran referencia porque en el derecho internacional se permite el soft law. Y aquí se establece que si se prueba que no hubo disposición de investigación, si la decisión ha sido adoptada con el propósito de sustraer a una persona, si no fue sustanciado de manera independiente o imparcial, si esto se explica, si así sucede, entonces, sobre la primera consideración delito de lesa humanidad, entonces sí es posible reabrir el caso en tanto se den estos supuestos. Aunque entiendo que sobre este tema hay todavía mucha lógica abierta y se pueden construir diferentes concepciones. Pero creo yo que la más ajustada a derecho para tener una fuente formalizada es la que les he permitido exponer, aunque, insisto, pueden haber otras posiciones. Colega Milagro Salazar, ¿una pregunta? Aquí. Yo, presidente. Sí, congresista Ingrid Toma. Muchas gracias, señor presidente. La presencia de nuestro invitado ha sido muy importante para poder saber, por ejemplo, que revisaron todo el expediente. Y en esa revisión se pudieron haber advertido aquellas omisiones o aquella falta de validez de determinadas pruebas que generaron el sobreseimiento en las diferentes instancias que debieron ser valoradas para la nulidad en ese momento, para declarar la nulidad de ese momento. Es importante también la presencia de nuestro invitado, señor presidente, porque nos damos cuenta que, una vez más, en todo este análisis siempre tiene más fuerza aquello que pretendía, digamos, darle valor a las retractaciones, a esas otras declaraciones que intentaban desvirtuar lo dicho por la señora Teresa Ávila y por el señor Jorge Ávila en su momento. Es importante también para saber que prácticamente se tuvo la oportunidad en aquel momento de hacer una valoración casi a modo de absolución, cuando lo que se buscaba era, o cuando la parte civil buscaba que se declare la nulidad del proceso para que se pueda retrotraer hasta el punto en el cual el fiscal superior, ¿no?, emita un dictamen acusatorio y sea en ese juicio oral donde se lleve a cabo todo el debate, todo el análisis que el día de hoy ha pretendido nuestro invitado tratar de convencernos, pero que ya nosotros, con lo que hemos avanzado y conocemos, obviamente pues sabemos qué creer y qué no creer. Pero finalmente, señor presidente, en la resolución dada por la Sala Suprema, cuyo ponente fue el doctor San Martín Castro, el argumento fuerte nos ha dicho él mismo que se encuentra en el 11º. Perfecto. Pero aquí yo quisiera preguntarle, porque asevera que en efecto la parte civil tiene razón, porque esas 4 declaraciones, que no es que no fueron valoradas adecuadamente, sino que no fueron tomadas en cuenta, ni analizadas, ni vistas, ni siquiera un pronunciamiento pequeño, escueto, que podamos decir que hubo un error en la valoración, no. Simple y llanamente, esas 4 declaraciones fundamentales de testigos presenciales no fueron tomadas en cuenta. Entonces, de acuerdo a un pronunciamiento anterior que tuvo el doctor San Martín Castro, ¿no?, el estado del proceso, ¿no?, lo obligaba a declarar la nulidad, porque así lo dice, reconoce, ¿no?, que no hubo la valoración de 4 declaraciones, pero increíblemente decide por no declarar la nulidad, indicando, ¿no?, que ha llegado a la conclusión que las objeciones de la parte civil, que son netamente la omisión en la valoración de las 4 declaraciones, dice, carecen de base suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Carecen de base suficiente. Si está diciendo, por un lado, que no se tomó en cuenta y con
esa sola valoración y aseveración daba lugar a la nulidad. Y es más, en adelante dice, las omisiones expresadas por la parte civil, aun cuando se han producido, o sea, reconoce que no se tomaron en cuenta esas 4 declaraciones, dice, no son relevantes para anular el dictamen fiscal. Esa es una contradicción que hoy pues nos hace cuestionar esta decisión. Entonces queremos entender, señor presidente, cómo es que por un lado asevera que la parte civil tiene razón, que la afectación se ha producido, pero que por otro, ¿no?, resulta que no es relevante para anular un dictamen fiscal, que lo que iba a dar lugar no era una sentencia, era a que el fiscal superior cumpla con su obligación, estando a la alta probabilidad que existía para entrar a un juicio oral, entre. Esa es la pregunta, que nos conteste sobre la contradicción de su resolución. Para que nos responda, señor San Martín. Esta es una pregunta prohibida porque traza una afirmación y quiere que le responda su afirmación. No, primero, pero vamos a ver. No hay nada de increíble. Lo increíble es el razonamiento que se está utilizando en la intervención. Lo increíble, que no hay un criterio riguroso en materia de análisis probatorio. Y que se confunde y se dice, eso debe ser en juicio con un criterio formal. No es así. Y ya lo he explicado. Ahora bien, nos hemos contradecido, dice la señora congresista. Le digo, no. Porque el tema no es, y lo hemos dicho en la resolución, no es un tema de que solamente hay contradicción o de que solamente hay omisión. La pregunta, como dije, relevancia causal. Ese es el tema de fondo. Así, en consecuencia, ya no voy a repetir lo que horas estoy diciendo en el tema. Para terminar, señor San Martín, y justamente también referido a este tema de madre mía. En la agenda de la señora Nadine Heredia, en la libreta llamada Torre, aparece escrito de puño y letra, dice, un tal Ojitos habría tenido contactos con un tal San Martín para hacer coordinaciones respecto a estos hechos. Dice, Ojitos habló con San Martín, no te preocupes, va a salir positivo. Un signo de más. Sí, en todo este tema de madre mía. La pregunta es, ¿usted tiene conocimiento de esos escritos en la agenda? De ser así, ¿a qué atribuye que la señora Nadine, digamos, haya escrito respecto a ese juicio? Justamente parecería que sería usted la persona mencionada. Muy bien, gracias por la precisión. Uno se entera de esos datos en la agenda cuando la revista de Hildebrand en sus 13, número 263, año 6, de agosto 21 de 2015, la coloca y es esta que aparece aquí, ¿no es cierto? Se atribuye, y digo atribuye no por un tema de negar a la señora Nadine Heredia. Como no hay condena todavía no puedo afirmar, pero en fin, se atribuye porque hay una pericia que así lo dice, ¿no es cierto? Muy bien, no entro a ese tema. Todo el bloque de aquí es que alguien o varios le informan a esta señora, le dan cuenta a quien escribe esto de lo que están haciendo o de lo que han hecho, ¿no es cierto? Muy bien. Un primer dato central, porque usted me denunció ante el Consejo de la Magistratura por estos hechos, fue desestimado porque ya estaba prescrito ese tema, y segundo, cuando se intentó reabrir, se desestimó por mayoría. Yo estoy absolutamente al margen de este tema por razones formales de que el órgano competente así lo ha dicho. Pero vayamos a ver. Si uno es riguroso, esto que está acá es lo que dice, ha colocado una persona respecto de la información que le dan a otras personas, ¿no? Eso es un testimonio de referencia. Y no se dice quién es el testigo fuente, ¿no? No se dice. ¿Quién será? Yo no sé. No necesariamente el que da el dato es Ojitos, ¿ah? Puede ser otro. Fíjense ustedes en la
redacción global de estas 8 líneas, no se dice que Ojitos es quien dice a ella o a la persona que escribe esto. Entonces ahí muy claramente, cuando ya sabemos, un testigo de referencia, si no indica quién es el testigo fuente, su testimonio no tiene valor. Esto está en el código, esto es un principio de derecho probatorio. Así es. Pero más allá de eso, yo no voy a intervenir en ese tema, pero acá ¿qué dice? Dice que jueves vino Ojitos a Congreso. No tengo ni idea. Llamó por teléfono, dice que llamó por teléfono, dije a San Martín, presuntamente podría ser yo, y que fueron a la Corte Suprema. A mí nunca han ido. ¿Dónde está que han ido? Es lo que dice esta señora. Porque alguien le dijo. ¿No? Yo qué sé. Dice, hay 4 testigos que no se han hablado. Porque esto ya lo dice el propio recurrente, ¿no es cierto? Este es un dato que ya está en el expediente. Luego, Ojito. ¿Quién es Ojito? ¿Alguien lo ha identificado? ¿Quién es? Y hay 2 cosas que quiero aclarar. Primero, ya sabemos quién habló de que Ojito sería Eloy Espinosa Saldaña. Versión absurda, porque Eloy Espinosa trabajó conmigo en el año 2011, recién el 11, y esto es un asunto de 2009. No estaba en la Corte Suprema, ni tenía vínculos conmigo. También se dice que puede ser Eguiguren, ¿no? Eguiguren, ustedes deben saber, porque han investigado, ha declarado en la Fiscalía, ¿no es cierto? Y ha dicho, yo no soy, porque a mí me rotulaban, no Ojito, a mí me rotulaba ella, siempre como doctor Eguiguren, o Eguiguren, y aparece en las propias agendas, que es Eguiguren lo rotulan o lo nombran como tal, no con un apelativo, con un apodo. Eso aparece de autos. Ahora, más allá de eso, no tengo nada que decir, y este documento a mí no me afecta en nada. En nada. Que se atribuye a ella, yo no sé, pero en términos jurídicos no vale nada. Colega Índica Toma. Señor presidente, en ese sentido yo solicito que venga a esta comisión la señora Nadine Heredia a efectos de preguntarle, ¿no? Y nos pueda precisar pues si se realizan los actos de investigación para saber quién es Ojitos y quién es San Martín y a qué Corte Suprema se refiere. Y también quisiera, antes de terminar, que el señor invitado pudiera tener la amabilidad de poder precisarnos sus números telefónicos que utilizó en el año 2008, 9 y 10, por favor. Si podría, por favor, proporcionarnos... No me acuerdo cuáles serían. ¿Podría hacernos llegar por escrito, por favor? Pues claro, si ustedes me lo piden formalmente, cúrseme la documentación y con mucho gusto le indico cuáles son. Yo, la verdad, ese 2009 estaba en la misma oficina que estoy ahora, sí. Es el teléfono fijo. Formalmente vamos a solicitar... el celular, sí. Vamos a solicitar los números telefónicos. Y también necesitamos debo de entender de que hay que preguntarle al Congreso, ¿no? Porque dice que llamó el Congreso, ¿no? Uh-huh. Digo, no sé, que usted vea, yo en ese tema no me meto. Bueno, habiendo concluido las preguntas, agradecemos sobre todo la abundante información, respuesta que nos dio justamente sobre el último tema y no así de los temas anteriores. Agradecemos en realidad su presencia y suspendemos brevemente la sesión para que nuestro invitado pueda retirarse. Muy bien, muchas gracias. La 1:30 de la tarde, agradeciendo la presencia de la congresista Milagros Salazar de la Torre, Zacarías Raimundo Lapa Inga, Jenny Vilcatoma de la Cruz, y también nuestro amigo Javier Velázquez Ken. Levantamos la sesión. Gracias. De esta manera concluye una sesión más de la Comisión Madre Mía que preside el congresista
Héctor Becerril, y que hoy escuchó la versión del juez César San Martín, que presidió la sala que en el año 2009 archivó el caso Madre Mía. Continúen con la programación de Congreso Televisión.